Yenecamú, que significa lugar entre dos aguas, era el antiguo nombre de Cabo San Lucas, llamado así por los indígenas pericús. Este grupo humano recibió a los conquistadores españoles en sus primeras exploraciones al extremo sur de la península de Baja California, y es a partir de este contacto donde surgen los primeros registros de grupos indígenas en esta región. Los estudios realizados en esqueletos humanos para determinar la afiliación étnica de los pobladores de esta península, principalmente del área sur, nos han indicado que son pobladores que vinieron de la parte norte del continente. Se pensó durante mucho tiempo que había habido una migración ultramarina, esto es a través del mar. Sin embargo, los estudios recientes han desechado esta posibilidad. Llegaron por tierra a través del estrecho de Bering y después de algunos años pudieron llegar hasta la península y la parte sur de la península. Estamos en discusión su entrada. Sabemos que una antigüedad probada está en 10.000 años antes del presente. Sin embargo, buenos indicios nos indican que podría ser hasta 18.000 años. Es importante que un reciente estudio de hace 2 años pudiera mandar la antigüedad del hombre en el sur de la península hasta los 40.000 años. Los estudios realizados en los esqueletos humanos nos han revelado que eran individuos grandes, altos, sanos. No encontramos indicios, por ejemplo, de desnutrición, aunque su esperanza de vida era corta. Estamos hablando de su esperanza de vida de 35 años. ¿Sí? Tenían como característica física especial un cráneo estrecho, pero largo. De hecho, es lo que ha caracterizado a este grupo en sí. No eran físicamente diferentes a las poblaciones del centro. No era la clásica cara cuadrada del indígena continental, sino era más afilada, ¿sí? Tenían los brazos largos, ¿sí? No era gente musculosa, era gente más bien delgada, pero muy fibrosa. Esto es, tenían bastante fuerza. Tenía una alimentación bastante variada, ¿sí? Y como otra de las características es la utilización, por ejemplo, de los dientes como instrumentos de trabajo. Pedir un nombre, decir un nombre para designar estos grupos resulta difícil, puesto que estos grupos no dejaron escritura. Sin embargo, ¿sí?, una asignación toponímica la encontramos hasta que llegan los españoles, cuando dividen a los grupos de acuerdo y les dan clasificación de acuerdo a lo que ellos entendieron, como pericús, como cochimís, como guaycuras. Habría que preguntarse si este era el nombre original de este grupo humano. Resulta que no lo era, ¿sí? Este nombre surge de una derivación que hicieron los propios españoles. Cuando llegan ellos y tratan de entablar conversación con la gente nativa, se quejan de que eran gentes que hablaban mucho, ¿sí? Hablaban, gritaban, no dejaban de parlotear. Entonces les llamaron básicamente pericos. La fundación de Cabo San Lucas trae como consecuencia el nacimiento de un puerto importante para la Nueva España, intentando esquivar a los piratas ingleses que azotaban a sus galeones, los cuales transportaban, entre otras riquezas, seda, especies, marfil y piedras preciosas en la ruta marítima entre Filipinas y Acapulco, llamada la Nao de China, que era el primer enlace comercial entre Asia y Europa. El primer español que tocó precisamente Cabo San Lucas, que no se llamaba Yenecamú, fue Francisco de Ulloa, el 18 de octubre de 1536,
él da vuelta ahí precisamente en el cabo, de ahí de Cabo San Lucas. Al llegar, él tenía en su poder a un santo que era San Lucas, y en honor al santo que él tenía ahí en su barco le puso San Lucas. Hay varias versiones de la fundación de Cabo San Lucas, pero en la que realmente, inclusive hasta la fecha, se sigue celebrando, es la que te decía ahorita en un momento, el 18 de octubre de 1536. Cuando llega Francisco de Ulloa aquí, pues lógicamente se encuentra con una serie de indígenas, pericúes, que habitaban la zona. No había nada, no había nada que ellos pudieran encontrar más que indígenas. Aquí cabe mencionar la importancia que tenía la nao de China. La nao de China era una nave, eran naves, no una nave, sino se les llamaba la nao de China, pero eran varias embarcaciones que comercializaban entre Asia y América. Pero la importancia aquí es cuando ya empiezan a llegar embarcaciones españolas y empieza a haber ya un desarrollo. ¿Por qué? Porque encuentran la manera de la comunicación, como es un punto, una punta de la península, pues la llegada de diferentes embarcaciones por el Pacífico, pues lógicamente tocaban por lo general con esta punta. La historia de Cabo San Lucas tiene un vuelco importante en el siglo XIX, con el establecimiento del rancho La Cuadra, a iniciativa de don Cipriano Seseña, quien dio posada a un grupo de ingleses que estaban de paso, que a la postre resultaron los fundadores del pueblo. Ya aquí existía el señor Cipriano Seseña Ovalle, o Valles, o Carelles, de los 4 nombres está registrado. Don Pablo L. Martínez lo llamaba el amo y señor de Cabo San Lucas. Él solicitó el terreno de Cabo San Lucas, que tiene sus límites muy bien hechecitos, desde el Cerro del Salero, desde los Paredones Colorados, desde la playa y el Cerro Vigía. Eran 8.169 hectáreas, más no sé cuántas centiarias, por ahí va. Entonces él fue el primer dueño. Después, para 1863, ya se fue dando otros dueños, pero todos eran sus hijos, nietos y bisnietos, a excepción de Thomas Ritchie, que ya había llegado aquí dentro de esos ingleses. Cipriano Seseña tenía un rancho muy grande en Cabo San Lucas. Cuando llegaron accidentalmente unos ingleses, entre ellos mi familia, sí, te lo voy a nombrar, John Legs, John Collins, Thomas Ritchie, Frank Wilkes, Peter Robinson y Steve Green, entre otros. Creo que también había un Hastings que después tomó el apellido Afión. Y así fue que al darle auxilio, Cipriano Seseña pues, se casaron con sus hijas. Y ahí se fue formando el pueblo. Es el único pueblo que no hubo tanta sangre de mezclas españolas, sino más bien fue inglesas. Los otros apellidos no te sé decir cuáles, pero creo que ya había González, Castro, Marrón y Carrillo. En ese entonces, te estoy hablando de 1823, y ellos empezaron a casar con estas hijas a partir de 1832 y diferentes etapas. Entonces fue creciendo el pueblo y después se llamó, nunca ha dejado de llamarse Cabo San Lucas, pero se llamó La Cuadra. Cuando la mano de la naturaleza inesperada e intempestivamente interviene, poco hay que hacer. Los huracanes, tormentas tropicales y trombas han sido sin duda factores de cambio en Cabo San Lucas y forjadores del carácter de lucha de los pobladores de esta tierra. Para 1939 cae una gran tromba. La gente antigua platica que duraron varios días lloviendo a los alrededores, pero que en la tardecita del 14 de septiembre empezó a lloviznar fuerte ya en el pueblo y en la serranía, pero para en la noche ya se sentían los chorros de aguas tremendamente. Entonces llovió mucho hacia la sierra y cayó muy fuerte sobre un cerro que hoy se llama el Cerro de la Calavera. Entonces esa abrió el cauce más ancho todavía en el pueblo viejo,
Entonces, de 1918 a 1939 se termina el pueblo con esa gran inundación. En esta inundación se perdieron 5 vidas, 3 personas adultas y 2 pequeñas. Ahora, todos han platicado de diferente forma, porque todos estuvieron, por ejemplo, los que estaban en la planta dicen que para ellos fue horroroso, porque para el lado donde está ahorita la dársena, para el lado de donde está el galeón, allí abrió el estero más todavía y se estaba comiendo todo lo que era un médano de arenas negras, se lo estaba comiendo y salían a ver cómo podían y ya veían que el estero estaba subiendo. Entonces salieron a ver para las casas que estaban para este lado, viendo hacia el pueblo, no para la playa, para este lado. Entonces vieron que el estero estaba muy alto también. El estero fue subiendo a como fue entrando el arroyo, porque estaba medio cerrado, entraba por acá, por el Finisterra, y en cambio todo eso abrió donde se estaba terminando. Pues al día siguiente todos se dieron cuenta, todo el desastre, no había casas. En unas casas se recibieron con la casa del señor Luis Martínez, allí estuvo muchos damnificados, en la casa de mi abuela también. Entonces viene otra gran inundación en el 41. Los del 39 empiezan a escoger el lugar nuevo que se llamaba Pueblo Nuevo, lo que es ahora Cabo San Lucas. Para los principios del siglo XX, la economía de la región se ve beneficiada con el inicio de la industria pesquera, con la puesta en marcha de la empacadora de atún. Grandes cambios sociales y económicos se generaron a consecuencia de este proyecto. Esta empacadora, la empacadora de productos marinos, así se llamaba, nace a raíz de que se quema una empacadora flotante americana, que era un velero, un barco de 3 palos, un velero de 3 palos. Y allá por el año 24 o 25, un poquito después de esa fotografía, esa empacadora se quema. Y entonces construyen lo que es el lugar donde los restos que quedan ahora de la empacadora de productos marinos. Y esta se abre ya a producir en 1927. ¿Quién lo hizo esto? Estos fueron unos hermanos, se llamaban, era Luis y Carlos Bernstein. Eran hermanos, ellos fueron unos visionarios de las cosas de la pesca, porque no solo fundaron esta empacadora, fundaron otras, por ejemplo, en el Sauzal, en otras partes, ellos fundaron otras. Tenían una muy buena visión para construir, pero yo creo que no eran muy buenos administradores. Ya para los años 60 por ahí, era la empacadora más grande de Latinoamérica, por los años 60, 63 más o menos. La empacadora de atún más grande de Latinoamérica y la tercera en el mundo. Había 2 empacadoras que nos ganaban americanas. Miren, yo creo que esta empacadora fue vital no solo para Cabo San Lucas, sino para el entonces territorio. Ya había desaparecido Santa Rosalía, el Valle de Santo Domingo lo que es el valle se estaba formando. Entonces, la única industria que había realmente en el territorio era esta empacadora. Entonces le daba vida a Cabo San Lucas, le daba vida a San José del Cabo y lógicamente por repercusión a la capital del entonces territorio, ¿no? Entonces económicamente fue muy importante. No fracasó, sino que la empacadora tuvo 2 motivos poderosos para irse de aquí. Uno, que las empresas la querían concentrar por allá, y el otro es que ya se vislumbraba lo que está sucediendo ahora, la cosa turística. A partir de los años 70, Cabo San Lucas comenzó a ser reconocido como uno de los principales polos turísticos del mundo y desde siempre fue un puerto seguro y fondeable para recibir al visitante y cobijar a su gente. La preservación de su historia y el cuidado de ella es nuestro alimento para la vida futura.